Santiago Peña tiene actualmente 44 años, es economista graduado en la Universidad Católica de Asunción, es máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Fue electo presidente de la República del Paraguay en las elecciones generales del pasado domingo 30 de abril. Según datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, obtuvo el 42.74% de los votos, seguido por Efraín Alegre con el 27.48%, siendo esta la ventaja más amplia obtenida por el Partido Colorado en los últimos años. Santiago Peña Palacios es considerado ahijado político del expresidente Horacio Cartes, designado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, que además aplicó en su contra fuertes sanciones económicas. Peña aparecía en el escenario político cuando Cartes lo nombraba ministro de Hacienda durante su gobierno en el año 2015. Sin embargo, antes ya había pasado por el Banco Central del Paraguay y organismos multilaterales. Más tarde, pasó a afiliarse al Partido Colorado, ya que antes estaba afiliado al opositor Partido Liberal. En 2017 ya había sido candidato a la presidencia por el movimiento de Horacio Cartes, pero fue derrotado en las internas de la ANR por el actual presidente Mario Abdo Benítez. Esta vez volvió a ser el candidato en medio de las graves acusaciones y denuncias contra su mentor, Horacio Cartes, y aunque asegura que no intervendrá en ninguno de los casos que afectan al exmandatario, ya que eso depende del Poder Judicial, solo el tiempo determinará si actúa con autonomía e independencia. En esta edición de Políticamente Incorrecto, recibimos a Santiago Peña en un mano a mano con Luis Vareiro. Gracias por estar allí. Bueno, tuvimos el domingo pasado las elecciones, los paraguayos y las paraguayas fuimos masivamente a votar, elegimos, hay un nuevo presidente, un presidente electo. Se acabó la campaña, se acabaron las elecciones, tenemos que empezar a construir a partir de ahora. Tenemos 5 años por delante, muchísimos desafíos, así que vamos a empezar nosotros hoy con quien va a ser el principal responsable de llevar adelante todo este proceso. El presidente electo Santiago Peña está con nosotros. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Un gusto estar aquí en tu programa, un saludo grande a la audiencia y muy contento a lo largo de estos años poder haber interactuado contigo en diferentes facetas. Y bueno, hoy en una faceta ya diferente, ya no como candidato, sino ya como presidente electo. Y si Dios quiere, ya después del 15 de agosto nuevamente como presidente. Bueno, te pusiste a pensar, digo, después de todo lo que supuso la campaña, tantas cosas que pasaron. ¿En qué quilombo te metiste, Santi? No, vos sabés que, Luis, estoy tan convencido de que la lucha es desde adentro y no desde afuera. O sea, ya pasé esa etapa de cuestionarme a mí mismo, si realmente estoy dispuesto a sacrificar mi familia, a sacrificar muchísimas cosas, y siempre la respuesta fue sí, que no iba a poder vivir con la culpa de saber que podía haberlo hecho y no lo hice. Entonces el remordimiento, el arrepentimiento es mucho peor que enfrentar un desafío. Así que la verdad estoy muy contento. Llegué bien, para mí era importante terminar este proceso entero, completo, emocionalmente bien. Mi familia ha sido una coraza, ¿verdad? Porque han sido 1 año y medio muy intenso. Y mi familia ha sido una coraza que me ha dado una fortaleza tremenda. Me tomé el tiempo de cuidarme física y mentalmente, de entender todos los días por qué hago lo que hago. Levantarme a la mañana y decir, pucha, vale la pena, esto vale la pena, estoy convencido. Y después de lo que ocurrió el domingo pasado, que yo creo que, mira, hubo tanto ruido alrededor de las elecciones, tanto odio, tanto ataque, y yo intenté, pude haber flaqueado en algún momento, pero siempre intenté no entrar en esa retórica agresiva, no entrar en el intercambio de ataques, siempre tratando de mantenerme fiel en mi creencia, en entender que la política pública, esa combinación entre la ciencia y el conocimiento, pero también la interacción humana y los juegos de intereses, que es la política finalmente, es esa combinación la que va a permitir que el Paraguay pueda salir adelante, que por muchos momentos de la historia dijimos, no, es solamente el conocimiento técnico o los técnicos o solamente la política, en realidad es una combinación de ambas cosas. Y ahí es donde yo me siento un privilegiado de haber tenido la posibilidad de formarme, de haber tenido la experiencia, pero después de haber abrazado la causa política, entendiendo que en democracia
para preservar las libertades es a través de la política la única forma. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser presidente? O sea, ¿en qué momento ¡puc!, entró el bichito de la política? Y Vos sabés, Luis, que nunca fue un anhelo, como tampoco nunca fue un anhelo ser ministro de Hacienda, como tampoco nunca fue un anhelo ser director del Banco Central. A lo largo de mi vida yo siempre traté de ser muy competitivo y todo lo que hacía trataba de ser el mejor. Cuando estaba en el Banco Central como funcionario, y mis compañeros me conocen, trabajé casi 10 años en el área de investigación económica, yo en cada tarea que había, necesitamos a alguien para hacer un estudio, no sé, la expansión monetaria, yo hago. Y entraba y me metía. Cuando tuve la oportunidad de irme, sí te voy a decir que quería ir a trabajar al exterior como un desafío profesional, ¿verdad? Y cuando tuve la oportunidad de irme a trabajar al Fondo Monetario, me pasó lo mismo, ¿verdad? El departamento africano, que vos decís, no es el departamento de mayor glamour dentro del Fondo Monetario. Obviamente Europa, Asia son los departamentos. Quien es el economista que cubre Estados Unidos tiene una enorme relevancia. Pero yo hacía con una pasión todo mi trabajo y eso me permitía constantemente estar cerca de las oportunidades, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Uno dice, bueno, dejo en manos de Dios, pero a Dios hay que ayudarle también, hay que poner de uno. Y cuando me llama Jorge Corbalán, allá en el año 2011, todavía gobierno de Lugo, y me dice, Santi, mira, pasó una tragedia, falleció Luis Campos, y tenemos que nominar a un miembro del directorio. Y ahí yo dije, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. Este es un tren que yo no sé si va a volver a pasar, y acepté el desafío. Y cuando vine al directorio, Luis, y todos saben, me metí en cuanto tema había. Yo quería que el Banco Central cambie su rostro de una institución opaca, que se comunicaba poco, a ser una entidad mucho más, una institución mucho más cercana a la gente. Trabajé en temas de inclusión financiera, en todo lo que era el tema de prevención del lavado de activos. O sea, me involucré. Entonces, toda mi vida, Luis, fue una vida de lucha, de tratar de superarme, y mi superación nunca era tratar de ganarle al otro, era tratar de ganarme a mí mismo. Y pasó con el Ministerio de Hacienda. Si vos me decías 24 horas antes, puede que te ofrezcan esto, no me hubiese imaginado. Pero en el momento que me plantearon, no dudé un segundo en decir que sí. Y cuando Horacio me plantea a mí que mi nombre estaba dentro de una lista de candidatos y si yo estaría en condiciones de aceptar, tampoco no dudé. Y no se me había pasado por la cabeza esa posibilidad. O sea, cuando él te llama y te dice, estás en la lista, es la primera vez que es la primera vez planteaste que me puedo planteé, ser presidente. Exactamente. Es la primera vez que me planteé. ¿Cuántos años tenías entonces? Y tenía 37 años. Pero yo ya era en ese entonces ministro de Hacienda, tenía ya 2 años y medio, era un ministro muy activo, me metía de vuelta en cuanto tema había, yo estaba involucrado. Me consta, me consta. Entonces, pero era un poco mi dinámica y era mi intención, ¿verdad? Y hoy te digo, ya como presidente electo, y quiero ser el mejor presidente que puedo ser. No el mejor presidente que es fulano, que mengano. Quiero ser lo mejor, quiero competir contra mí mismo, quiero ser capaz de llevar a Paraguay a un lugar a nivel internacional, probablemente donde nunca antes ni siquiera soñamos estar, que ser una persona a nivel continental y a nivel mundial que pueda conocer el Paraguay, que pueda hacer conocer, que ser responsable de la unidad de un continente que hoy está dividido, una realidad. El continente está dividido lastimosamente por estas cuestiones ideológicas y yo siento que tengo la capacidad de poder sentarme con personas que pueden tener una inclinación más de izquierda, pero también con personas de derecha y encontrar un campo común, ¿verdad? Yo siempre repito que si Asia es un país más, es un continente más desarrollado, la gran fortaleza de Asia es que es una economía mucho más integrada. Y intercambian comercialmente muchísimo más que lo que es el continente americano. Entonces, los países de Sudamérica siempre vamos a estar mejor si estamos unidos. Y en esa unión tenemos que ser respetuosos. La lógica que yo implementé dentro del movimiento primero, porque el movimiento tiene también sus diferentes liderazgos y todos tienen su espacio. Y cuando pasé la interna, poder sentarme con actores que eran antagónicos. Arnoldo Vince. O sea, yo hoy probablemente lamento haber utilizado un discurso que yo diría era un poco agresivo, inclusive para mi estándar, ¿verdad? Porque conocía a una persona maravillosa, me he sentado con todos los actores de Fuerza Republicana que estuvieron en cargos, pugnando por cargos, candidatos al Senado, diputados, y hoy me siento muy cómodo en decir, vamos a poder trabajar todos. Realmente esto que tenemos, 23 senadores y 49 diputados, realmente es una gran fortaleza que hay que cuidarla. Ahora, justamente... bueno, quería empezar con tu primer desafío. Tu primer desafío, obviamente, hoy tenés
el partido tiene mayoría propia en ambas cámaras, pero el Partido Colorado, su fortaleza y su debilidad es que siempre genera una fuerza opositora adentro, ¿verdad? Tienen siempre ese movimiento. Y ya, de hecho, se estuvieron reuniendo en estos días. Hay una bancada, que es la bancada de lo que era Fuerza Republicana, que seguro se va a mantener. Entonces, tu primer desafío, obviamente, es conseguir el apoyo de todo el partido, supongo. Y ahí es importante entender las motivaciones. La motivación es, o sea, la conquista del poder es una lucha constante. El mundo está constantemente buscando el poder, buscar los espacios, porque de los espacios uno puede hacer las cosas que quiere hacer. Entonces nosotros hoy tenemos la posibilidad que 23 senadores colorados puedan sentarse y negociar cargos en el Parlamento. Porque es la principal negociación. ¿Quién va a ser presidente del Senado? ¿Quiénes van a ser los vicepresidentes? Y mi cálculo es el siguiente. Hoy hay sobre la mesa 5 presidencias del Congreso. 5. Hay 15 vicepresidencias, pues son 3 por año. 5 años son 15. Tenés 5 presidencias de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Relaciones Exteriores. Son las 3 más importantes. Entonces hay que poner sobre la mesa y ahí hay que dejar que la gente pueda manifestar. Bueno, yo tengo una aspiración de ser presidente del Congreso. Probablemente los 23 tienen, pero no tienen los 23 la capacidad de aglutinar votos. Pero te aseguro que hay 5 que tienen la posibilidad y los 5 pueden ser presidentes. O sea, tenemos que acostumbrarnos a tener pactos y a cumplir esos pactos y que sean transparentes, ¿verdad? Esto puede ser visto como algo a la pucha, la planadora colorada. No, trabajamos para esto. Cuando a mí me preguntaban el domingo si yo estaba sorprendido por el resultado, le digo no, porque nos preparamos para esto. Trabajamos, si nosotros miramos lo que hicimos desde hace más de 1 año y medio, nosotros nos preparamos para esto, desde el control electoral, desde la formación de los agentes electorales, desde el proceso de las internas y después el proceso de unidad. Este era el resultado que nosotros queríamos. Lo podíamos anticipar, pero esto es lo que nosotros queríamos. Ahora, pero tu primer desafío es conseguir que se unifiquen las bancadas, aunque sea hay bancada B, pero la unificación colorada. Claramente es el principal desafío. Y yo no quiero ser parte de la división, yo quiero ser parte de la unión. O sea, vos digo, personalmente vas a buscar negociar esa... Yo voy a pedir lo que he hablado con varios de los amigos que entraron al Senado, es decirle que se puedan sentar los 23, que puedan poner todas las cartas sobre la mesa, todas las aspiraciones que tienen, y estoy seguro que van a encontrar un terreno común. Y si yo puedo colaborar en algo desde el Poder Ejecutivo, y es lo que le he pedido también a Pedro Aliana como enlace con el Congreso, que estamos a disposición para poder colaborar, pero siempre creo que vamos a estar mejor unidos que divididos. Ahora, en el tren de conseguir esa unión de los colorados, sobre todo en el Parlamento, Santi, ¿parte de la negociación va a pasar por la integración de tu gabinete? No. O sea, ¿no vas a tener que entregar ministerio para poder conseguir esa alianza? No. ¿Tu gabinete se va a integrar por o con gente que sea de tu exclusiva confianza? Es gente que va a ejecutar los planes que yo tengo para cada una de las carteras. ¿Cuál es la visión que yo tengo de la política pública? La política pública no es la política de una persona, la política pública no es la política de un gobierno. La política pública es la política de un Estado. O sea, nosotros no vamos a discutir cuál es el objetivo de inflación. Nosotros no vamos a discutir cuál es la trayectoria del déficit fiscal. Nosotros lo que necesitamos es encontrar la persona que va a ejecutar esa política pública. En materia de salud, nosotros sabemos que tenemos que trabajar en una integración de los servicios de salud, tenemos que hacer el sistema de salud más eficiente y tenemos que invertir más en salud. O sea, yo no voy a esperar que venga un ministro a querer desarrollar su política de salud pública. No, la política de salud pública tiene que ser del Estado. Entonces, en cada uno de los casos, que hay mucha gente que se me ha acercado y me dice, yo quiero ser ministro, yo le digo, vamos a pensar primero qué vamos a hacer. Y después vamos a pensar quién lo va a hacer. ¿Te acercó la gente a decirte? No, muchísimo, porque tampoco tenemos que tomar a mal eso, y yo no lo tomo. No, está bien. Yo digo, el artículo 40, hace 2 días, pero el artículo 40 de la Constitución establece el derecho a peticionar. El ciudadano está facultado, está amparado por la Constitución. Entonces no tenemos que tener miedo a que te pidan las cosas. Y a mí me van a pedir muchísimas cosas. De hecho, yo conté varias veces esta anécdota. En la primera reunión que tuve con el presidente Cartes, cuando me nombra ministro de Hacienda, le dije, presidente, yo necesito hacerle una pregunta. Yo no lo conocía a él, Luis, nunca había trabajado con él. Y le digo, presidente, ¿cuántas veces puedo decir que no? Y me miró él y como que se quedó así en una interrogante, ¿verdad? Y le digo, presidente, el ministro de Hacienda lastimosamente son más las veces que tiene que decir que no. Yo voy a hacer todo lo posible para que sean siempre los sí que se pueden.
pero cuando es no y yo necesito su respaldo. Y Luis, jamás en 2 años y medio, una decisión mía que fue un no, vino algo, me dice, che, pero ¿será que puedes pensar de vuelta, mirarlo con cariño? El no fue siempre un no, ¿verdad? Pero eso sí, si venía Luis o si venía Pedro, la respuesta tiene que ser la misma, porque no es que si no viene Pedro, él es mi amigo, Luis no, Luis habló mal de mí, a él no le voy a dar. Porque ahí es donde se genera el malestar dentro de la clase política. ¿Todos los ministros van a ser necesariamente colorados? Voy a buscar dentro de los 2.600.000 afiliados al Partido Colorado personas con altas competencias técnicas en cada una de las áreas. Si no llego a encontrar, si por ahí hay alguna especialidad muy particular que tiene una persona con un tremendo talento, no tengo ningún problema en nombrarlo, pero principalmente voy a buscar dentro del Partido Colorado. Vos sabés que yo entiendo que en la campaña hay discursos que son, digamos, que buscan el voto, y entiendo que de repente allí haya excesos, pero te pregunto esto porque a mí me hizo mucho ruido, Santi, porque El discurso de los guapitos. Yo te respeto muchísimo, vos sabés, y siempre he dicho públicamente que te ganaste tu lugar no por estar afiliado, sino por tu talento. Sí. Llegaste como ministro de Hacienda sin ser afiliado al Partido Colorado. Lo mismo pasó con Lea, a quien le tengo un cariño y un respeto enorme. Cuando yo te escuché decir eso, yo dije, bueno, está en campaña. Si llega a ser presidente, cuando empiece a nombrar, voy a saber si esto es cierto o no. Pero te pregunto, ¿qué es más importante para vos? ¿La capacidad, el talento y la formación que tenga un funcionario o que esté afiliado al Partido Colorado? Lo primero. O sea, tu nombramiento no van a ser necesariamente. Pero le doy un valor enorme a tener una identidad política, porque fue mi propia experiencia, Luis, y yo siempre cuento esto. Yo siempre tuve grandes sueños para el Paraguay, y yo estudié economía porque yo viví en la década de los 90 la crisis bancaria como estudiante, y era un problema enorme. Vos cubrías el Banco Central, vos viviste mucho de eso. Yo viví como periodista. Viviste como periodista. Fue uno de los momentos más trágicos de nuestra historia reciente. Eran todos los días a ver qué banco se cerraba, y con un banco que se cerraba no era la plata del dueño del banquero, era la plata de los depositantes, familias que se destrozaban. Y me fui a estudiar economía para entender ese problema, y la economía me dio respuesta para todo, no solamente para entender los problemas de un país, me dio las herramientas para entender los problemas de una empresa, hasta las decisiones de un ser humano en una familia. Entonces yo decía, esto tiene la posibilidad de resolver los problemas. Y me apasionó la academia, pero me daba cuenta de las limitaciones. Porque alguien tiene que hacer lo que la academia te enseña. Y ahí desarrollé una vocación por la política pública, por el ejercicio de la política pública. Y cuando llegué al Ministerio de Hacienda, y ahí empecé a mirar de primera mano, dejé ya mi saco de técnico del Banco Central, esa torre de marfil que vos no sabés si afuera hace frío, si hace calor, y está diseñado y está bien que sea así. Pero cuando bajé a la arena, al terreno, y en el Ministerio de Hacienda tenía que interactuar con intendentes, gobernadores, con diputados, senadores, y veía ese juego de interés. Y ahí me fue mucho más claro cómo se generan los cambios en democracia, en libertades como la que tenemos nosotros, ¿verdad? No es desde la academia, no es desde un escritorio, esto es desde la lucha del poder, donde nosotros le pedimos al ciudadano que nos delegue su poder, quienes nosotros queremos asumir durante un periodo de tiempo para poder hacer los grandes cambios. ¿Qué necesita eso? Gente que baje a la política, gente que se involucre a la política. Entonces, cuando yo le digo a la gente, los cambios no se hacen solamente teniendo títulos en la pared. No es que desconozco la importancia de los títulos, valoro en mi propia historia, pero no solamente con títulos vas a generar los cambios. Ahora, si vos querés preservar la libertad, si nosotros queremos decir, no, sabes que vamos nomás a tener personas con título y que hagan lo que ellos quieran, yo creo que ese no es el modelo que nosotros queremos, esa es la tiranía, esa es la dictadura. Entonces, yo entiendo que obviamente en el contexto y ese video, claramente voy a decir porque fue a ese color, cortó y pegó ese discurso, no lo puso. Eso? No, porque hizo, o sea, el video que ellos muestran es un extracto y fue cortado y pegado de un discurso mucho más amplio donde yo justamente relato esto, en un escenario donde yo estaba cuestionando que muchas personas que tenían cargos justamente por su afiliación política y no por ser grandes técnicos, no estaban acompañando al Partido Colorado en este momento. A ver, para dejar en claro esto, yo entiendo que no te sirven los títulos si vos querés hacer cambios desde el poder político. Claro, o sea, y ahí se hacen los cambios. Correcto, pero
Si hablamos dentro del Estado, que es lo que a mí me interesa, Sí. ¿verdad? Porque mi preocupación siempre Sí. es que el Estado se use como una herramienta No. política. Para que vos Reivindico- destaques en el Estado, ¿necesitas una afiliación política? No, no. Para eso están los concursos de méritos de aptitudes, para eso están los mecanismos de selección. Becales es un ejemplo, ¿verdad? O sea, existen los mecanismos. Ahora, para nombrar a un viceministro, que aparte de tener conocimiento técnico, tiene que sentir en la piel, primero, la sensibilidad de haber conocido las necesidades de la gente, de saber que la posibilidad que él esté ahí, porque él está nombrado por un decreto del Poder Ejecutivo. Acá no se puede venir a decir, no, pero vamos a ver acá, vamos a escucharle a aquellos que le atacan al Partido Colorado, porque hay un discurso de odio contra el Partido Colorado. Yo no voy a permitir eso, porque yo lo viví, en mi propia piel lo viví. Entonces yo quiero que sea gente que vaya a defender, ¿y qué es lo que es defender el Partido Colorado? ¿Qué? Que vaya a defender el modelo republicano, que vaya a defender la soberanía del Paraguay, que vaya a defender causas populares, ¿verdad? Que aunque mucha gente se encarga de decir, no, pero el Partido Colorado todo lo malo, yo estoy en condiciones de sentarme a rebatir No, con pero eso que vos cualquiera. mencionás no es patrimonio del Partido Colorado. Pero te puedo decir que es altamente concentrado en el Partido No, Colorado. claro, porque lleva 75 años en el poder. Pero- el que ejerce el poder es el que lleva a la práctica eso. Yo creo que no, porque nosotros también lo defendimos. Digo nosotros, yo ni siquiera estaba en el partido, pero también se defendió cuando el Partido Colorado no estaba en el poder, ¿verdad? Entonces, Pero, en el 2008 al 2013. Esto es muy importante, Santi. ¿Qué es el discurso de odio contra el Partido Colorado? Yo tengo un discurso contra el Partido Sí. Colorado que es Yo- racional, sí, que se basa en yo creo, hechos. yo creo que es parcialmente racional. ¿Por qué parcialmente? Porque vos desconocés la historia más larga del Paraguay, o capaz que no te pusiste a reflexionar. Porque muchos analizan el Paraguay de los últimos 75 años y pocos analizan el Paraguay de los últimos 150 años. Nosotros fuimos a una guerra, Luis, que perdimos el 60% del territorio, le mataban al 90% de nuestra población y perdimos probablemente una de las mayores oportunidades en la historia de la humanidad, que fue ese flujo migratorio masivo que vino de Europa a Sudamérica. Entre 1880 y 1920 vinieron 80 millones de europeos. Paraguay es el único caso de un país que fue a una guerra, casi el exterminio, y nadie vino a socorrer al Paraguay. Vivimos 50 años de inestabilidad en la primera mitad del siglo pasado, donde los presidentes eran o asesinados o golpe de Estado. Era un caos. No se pudo construir ninguna institución en el Paraguay en la primera mitad del siglo pasado. Y cuando vino Stroessner en el 58, se rompió ese ciclo de inestabilidad. Probablemente duró más tiempo de lo que debería haber durado. Pero fue un gobierno militar con una base política y un sustento militar que permitió que Paraguay rompa ese ciclo. Tuvimos un mismo presidente del Banco Central durante 35 años, tuvimos un mismo ministro de Hacienda por casi 30 años, sobrevivimos las múltiples crisis que vivió América Latina y eso hoy nos permite celebrar este año 80 años del Guaraní. Entonces, claro, hay déficit, como en todo balance vos tenés cosas positivas y tenés cosas negativas, pero vos no podés solamente mirar, ¿cierto? Y yo digo, déficit en derechos humanos, no se apostó a la educación lastimosamente, pero nosotros no podemos desconocer que todo lo que está clavado y anclado en el Paraguay fue obra del Partido Colorado. 75 años en el gobierno. Ahora, Claro, pero 75 años. Pero yo sé, Santi, pero ¿qué había ¿qué antes hizo de Corea eso? del Sur en 40 ¿Pero qué había años? antes de eso, Luis? ¿De dónde venimos Pero, nosotros? ¿de Y Corea dónde? del Sur no podemos comparar, porque Corea del Sur tuvo una dictadura, ¿verdad? ¿Y qué fue lo donde de le Stroessner? cortaban las manos a la gente. ¿Y qué fue Y lo lo de mismo Stroessner? pasa en Singapur. ¿Pero Y lo, qué fue lo? No, Stroessner fue una dictadura, Santi. Bueno, Luis, esta es una discusión donde nos vamos a poner de No, acuerdo. claro, ¿verdad? O pero sea, a lo que yo quiero quiero ir- canalizar nomás esto en el contexto histórico Sí, mucho pero- más amplio. Y yo soy una clara demostración de la renovación política dentro del Partido No, claro, Colorado. a ver, o sea. solo para cerrar el tema, Sí. Santi, o sea, yo tampoco pretendo ahora desarrollar esta discusión, pero a lo que voy es, no es un discurso de odio, yo tengo argumentos. bueno. No me vaya a decir que son discursos de odio. El ANR nunca más, el incendiar la residencia No, universitaria. pero, bueno, pero eso no es una Luis, cuestión que Luis, pidamos nosotros desde los medios, por Santi, favor, por Luis. favor. O sea, vos me escuchaste a mí pedir que quemen el local de la ANR o la ANR No, pero nunca más. alimentás ese discurso de odio con tu visión negativa sobre un partido y no sobre la clase política. Es mi visión sobre un partido que lleva 75 pero Luis, años ¿y en el vos poder. crees que si el partido perdía, acá se solucionaban todos En los problemas? absoluto. Íbamos a estar mucho peor, Bueno, mucho eso no lo peor. vamos a saber. Y acá es una cuestión, mérito
del Partido Colorado, que también tiene sus cosas negativas, pero te puedo asegurar que fuera del Partido Colorado hay mucho menos opciones de las que ofrece el Partido Colorado. Sabemos, Santi. No, ¿cómo que no sabemos? Lo vimos en el 2008 al 2013 y implosionó por su propio peso, por su propia incapacidad. Pero uno puede comparar 5 años con 75 años en el poder. O sea, ¿sabes qué pasa, Santi? Para cerrar no va el tema porque, digamos, no vamos a llegar nunca a ninguna conclusión. Pero fíjate vos que dentro del Partido Colorado, y eso yo admiro, sí entienden la importancia de la alternancia. Sí, claro. Dentro del Partido Colorado, al interior, sí funciona. Es que hay eso. alternancia, hay. No hay de partido. No, es el mismo partido político. Pero yo te iba a decir, quienes forman parte del actual gobierno son personas totalmente diferentes a las que estuvieron en el gobierno anterior. Entonces, hay una alternancia dentro de un mismo partido. Hay un grupo, anda a mirar el caso de Corea, de 100 de Japón. Que son distintos. Anda a ver el caso de Japón. Japón tiene un sistema donde tiene un mismo partido hace más de 80 años. 80 años. No hay alternancia de partido. La alternancia se genera dentro del partido. Y yo no sé si Japón está tan mal. 80 años está el mismo partido político. Bueno, pero van a elección. No es el mismo partido. El mismo partido. El Partido Liberal alternó. No ha sido siempre el mismo partido. Pero bueno, tampoco mi intención es insistir con esto. Hacer un análisis del Partido Colorado. Yo creo que hay mucha gente. No, aparte ya fue. Sí. O sea, yo quiero avanzar ahora, ¿verdad? Quiero ir al tema de conseguir la unidad del partido en las cámaras, lo cual significa tener mayoría propia en ambas cámaras. Tener un Congreso que te responda en el sentido de tenemos el mismo plan es fundamental. Entonces te pregunto, si esto se consigue, ¿qué es lo primero que vas a hacer en tus 100 días? ¿Qué proyectos de ley? Porque hay cosas que nos van a reventar en la cara ya, la caja fiscal. Sí. Nosotros tenemos pendientes la ley del servicio civil. Hay que discutir esa ley sin que genere ningún perjuicio a quienes hoy forman parte del servicio civil. O sea, esa es mi idea, es no perjudicar beneficios de los que tienen, no tocar los que ya están. Pero sí poner reglas para los que van a entrar al sistema, que entren con reglas claras, de entrada, de promoción y permanencia y de salida, ¿verdad? Porque el proyecto de ley que está ahora. Está ahí. Es eso, así está planteado. No sé si es exactamente igual, tengo que revisar todavía, nosotros no miramos ese proyecto, pero la idea es sacar eso, creo que es una mejora sustancial, así como fue la reforma de las compras públicas, que ahora está en proceso de reglamentación. Creo que hay que discutir el tema de la seguridad social, en su concepto más amplio y en sus componentes, ¿verdad? Creo que la creación de la Superintendencia de Seguridad Social es un tema central, cuidar ese patrimonio de los trabajadores que hoy no está siendo supervisado y que a su vez va a generar una serie de reformas como el blindaje del IPS, de los fondos previsionales de IPS, que hoy están dentro de una misma administración, lo que es prestación de salud y lo que es también de jubilación. O sea, esto quiere decir, Santi, que, por decirlo así, en tus primeros 100 días... O puede ser antes inclusive. Antes de los 100 días. Claro, acordate que vos tenés... estas leyes estén aprobadas. Claro, o sea, en esto no hay ningún interés que tenga mi firma o no tenga mi firma. Si estos temas ya están en el Parlamento, pueden salir antes. Nosotros tenemos 60 días con un Parlamento que va a terminar el 30 de junio. El 1 de julio asume un nuevo Parlamento y va a estar hasta el 15 de agosto hasta que yo llegue. Y se pueden acelerar 3 meses y medio. Claro. Se pueden hacer muchas cosas. Déjame ponerlo así, ¿verdad? Vos buscarías que se promulguen ya estas leyes incluso antes de asumir. Sí, si hay temas en el Congreso que estuvieron pospuestos por los conflictos políticos de las elecciones, sí hay acuerdo que pueda avanzar. La idea es que se pueda... ¿Eso incluye acá caja fiscal? Lo de la caja fiscal no hay proyecto todavía. No hay proyecto. Hacienda viene trabajando y la lógica es exactamente la misma. Nosotros no podemos hacer ningún cambio que vaya en detrimento de quienes hoy forman parte del sistema. Claro. Entonces tenemos que encapsular eso, que puedan terminar con los mismos beneficios. Es más, y si podemos ver alguna posibilidad de muchas personas que aportaron salarios bajísimos, ¿verdad? Y que obviamente hoy tienen salarios, tienen pensiones que son bajísimas, tenemos que pensar en ampliar ese pilar solidario, ¿verdad? Porque ahí es hacemos un corte hoy, todo lo que pasó hasta acá no se toca. Así el mismo. tema de acá en Los adelante. que entran a partir de ahora van a tener estas reglas y van a tener un sistema que va a ser previsible para ellos y nadie va a estar. Porque hoy es impresionante, hablando con militares, policías, se dicen, nosotros estamos angustiados, todo el día hablan del déficit de la caja fiscal y nosotros qué culpa tenemos.
O sea, estas son las reglas que nos dieron a nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros tenemos que darle la tranquilidad que no se le va a tocar ningún beneficio. Y si hay espacio para poder mejorar algún beneficio aquí y allá, por supuesto que siempre bienvenido. Pero entonces ahora, digamos, lo que plantearías o buscarías que se promulgue ya es la ley del servicio civil. Del servicio civil. Estamos hablando de la carrera en la función la pública. Creación de la superintendencia de fondos de pensión. Ajá. Y la discusión sobre el tema de la seguridad social, que es caja fiscal, y después hay que tener una discusión mucho más amplia sobre el tema de la seguridad social en general, ¿verdad? Déjame hacer una un primer cortecito acá, pero me parece muy importante esto. O sea, primero, obviamente, prioridad política, conseguir consenso dentro de tu propio partido para tener las dos cámaras. Pero antes incluso de asumir ya, con la administración Abdo, que pasen estas leyes, ¿verdad? Así mismo. Vamos a hacer una brevísima pausa, me voy con una recomendación, pero quédate que enseguida vamos a seguir hablando con el presidente electo sobre muchas otras cosas que ustedes saben son claves. El tema social, yo lo escuché a Santiago siendo ministro, muy preocupado siempre del tema capital humano. Bueno, ¿cómo se avanza en eso ahora que vamos a, digamos, ya va a ser presidente? Lo vamos a hablar enseguida. Quiero hablar del tema económico, que es, digamos, tu palo y que además creo que va a ser tu primer gran desafío. Primero político, esto que ya hablamos, ¿verdad? Pero después viene una situación realmente complicadísima. Se necesita una reactivación económica, lo decía Lea Jiménez, que va a estar en tu equipo en estos días, obviamente. Y vos tenés que desde el Estado casi siempre la herramienta para la reactivación ha sido obra pública. Van a tener que mantener el nivel de obra pública. Pero la obra pública se ha hecho con endeudamiento hasta ahora. Y llegamos al límite de lo que podemos endeudarnos. Por lo menos estamos ya ahí en el tope casi, 37% del Producto Interno Bruto. No hay mucho margen para seguir sacando crédito. Y el nivel de recaudación, obviamente, tenés un presupuesto todavía más rígido porque hubo otra vez aumento, ampliación en la administración pública, personal, etcétera. Entonces, tu margen es chiquitito lo que te queda para poder invertir. ¿Cómo vas a conseguir esa reactivación económica y eso que hablabas de crear 500.000 puestos de trabajo? La idea es la siguiente. Primero que nada, vamos a ir de lo más general a lo específico. Lo más general es, ¿cuál es el marco macroeconómico que nosotros visualizamos para los 5 próximos años? Una de las grandes innovaciones que vamos a ver es que yo no voy a esperar el 15 de agosto para trabajar en temas del presupuesto. Vos sabés que este es uno de los grandes problemas de cada 5 años. Asume el presidente el 15 de agosto, mientras que se acomoda, el 1 de septiembre presenta el presupuesto y dice, ¿y este presupuesto? No, y este es el presupuesto que preparó el gobierno de salida. Así mismo. Entonces, y te pasa un año. Tu primer año es con un presupuesto ajeno. Así mismo, entonces ya el primer pedido es, empecemos a trabajar. El 1 de junio ya empezar a trabajar en lo que va a ser el diseño del presupuesto para el 2024. Y en ese presupuesto del 2024 nosotros debemos resolver un tema principal, que es el problema de los atrasos del Estado. La pandemia, las excusas, miles, lo que sea. El problema está ahí, el elefante en el cuarto. Tener una deuda inmediata de como 800 millones de dólares. Y esa deuda lo que genera es un corte en la cadena de pagos, ¿verdad? Porque ese es un proveedor del Estado que contrató un servicio y no está cobrando. Le prestó el servicio y no está cobrando. ¿Y cómo está cubriendo eso? Cubre con un crédito bancario. Y el crédito bancario hoy es 3 veces más caro del endeudamiento que tiene el Estado. Entonces no tiene una lógica ni económica ni financiera. Entonces resolver eso, decir, señores, queremos saber cuál es el diagnóstico, cuál es la realidad y sobre esto nosotros queremos resolver esto. Eso va a inyectar recursos a la economía, va a oxigenar a muchas de las empresas, grandes, medianas y pequeñas. ¿Pero de dónde vas a sacar la plata? Son 800 millones de dólares. Endeudamiento, o sea, la deuda ya está. O sea, eso ya no, o sea, no es. Pero ¿podés tomar deuda para pagar deuda? Claro que sí. No, ese es un compromiso del Estado. No está todavía, o sea, es una deuda no registrada. Claro, una deuda no registrada. Es un atraso en realidad. Sí, claro, un atraso. Entonces, ahí es una deuda. tenemos que resolver eso, no tiene lógica. Sea, de entrada, digamos, vos entras, vas a tomar un crédito para pagar eso. Limpiar los atrasos. Eso tiene que ser, ¿verdad? Y ahí vamos a decir, bueno, realmente el déficit fiscal del año 2023 va a ser un déficit fiscal, no sé, de 3,5%, lo que sea. Y a partir de ahí, en el presupuesto del 2024, mostrar una trayectoria para los próximos 5 años. Para ir bajando el déficit. Para ir bajando y darle previsibilidad. Nosotros, este es el ideal de cualquier calificador de riesgo o alguien que quiere evaluar un país, realmente cuál es la proyección a mediano y largo plazo, los presupuestos plurianuales. Nuestra legislación no nos permite eso, la Constitución te dice cada año se presenta el presupuesto, ¿verdad? Y lo tiene que aprobar el Congreso. Pero quiero ya mostrarle y cada año decirle, mira, yo te había dicho que iba a hacer esto y mira cómo cumplí. Y al año siguiente ir a volver a decirle, mira, esto es lo que queremos hacer. Entonces, darle una previsibilidad también al Congreso, que podamos discutir esto
en este primer presupuesto va a ser muy importante. Y ahí vamos a tener probablemente un 3%, un 2,5% de inversión pública cada año. Pero en realidad la gran inversión viene del sector privado, ¿verdad? 18% más o menos del PIB es la inversión total en el Paraguay. La pública es 2,5%, quiere decir que hay 15,5% que es privada. Entonces ahí va a estar gran parte de mi atención en cómo desburocratizamos y aceleramos la concesión, la aprobación de inversiones. Uno de los grandes desafíos va a ser resolver nuestro problema de registros públicos. Cuando nosotros hablamos de la seguridad jurídica, el gran problema de la seguridad jurídica está en la discusión sobre la tenencia de la tierra. Y tenemos que tener una discusión con el Poder Judicial sobre los registros públicos y sobre el catastro, ¿verdad? Porque hoy los registros públicos están bajo el control del Poder Judicial y ellos lo cuidan con mucho celo, porque no solamente quieren tener la seguridad sobre los registros públicos, porque son finalmente las discusiones sobre la tenencia de la tierra en el ámbito judicial se basan sobre los registros públicos, pero también es una realidad que le genera casi 100 millones de dólares en ingresos al Poder Judicial. O sea, en realidad el interés es ese. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. ¿Es responsabilidad del Poder Ejecutivo financiar la administración de la justicia? Es mi responsabilidad, yo tengo que darle los recursos, pero tengo que explicarle que yo le voy a garantizar eso, pero tenemos que modernizar nuestros registros públicos e integrar catastro y registros públicos. O sea, fusionar. Catastro y registro. Eso va a ser, el registro físico y jurídico. Eso va a ser uno de los principales cambios dentro de nuestro ordenamiento jurídico en los próximos años. Y va a dar una seguridad y le va a alivianar la carga al Poder Judicial, que después tiene interminables juicios sobre la tenencia de la tierra. O sea, este es un cambio tremendo. Vos no te imaginas, Luis, la cantidad de inversiones que hoy están retrasadas porque no salen los registros, porque el catastro no está, porque el plano georreferenciado. O sea, esto es tecnología y esa tecnología cuesta plata. Entonces los paraguayos ya estamos pagando por eso. El problema es que la plata se está yendo a otro lado. Entonces tenemos que pagar. Lo mismo ocurre en el tema del comercio exterior. Somos uno de los 2 países en el mundo que mantiene tasas consulares. Y el argumento de eso es que con eso se financia el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es responsabilidad del gobierno y del presidente financiar un servicio exterior eficiente, pero no puede ser a costas de sobrecostos en el comercio exterior, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas que lo habíamos pensado en el pasado, que lastimosamente ya no nos dio entre todas las reformas que hicimos, pero son temas que quiero hoy acelerar y que creo que eso va a generar un cambio en el ambiente de inversión para el Paraguay. Ahora, en todo esto, obviamente, cuando hablamos de la inversión, no necesariamente inversión extranjera, puede ser local, nacional. O sea, el inversor extranjero va a venir si el paraguayo le va bien. O sea, primero al paraguayo le tiene que ir bien. Ahora, hay un desafío inmediato, Santi. En junio se cumple un año de la prueba de Gafilac. Sí. ¿Verdad? Que escuché en estos días. Claro, en estos días, o sea, junio se va a cumplir, antes de que vos asumas, ¿verdad? Sí. Y nosotros corremos el riesgo de entrar en la lista negra. Y ahí entra el tema del lavado de dinero, una serie de cuestiones. ¿Cómo vas a manejar eso? Un tema delicado, porque, bueno, de hecho, hay ahí un conflicto incluso, digamos, con quien es tu principal socio político, por decirlo así, que es Horacio Cartes, ¿verdad? Uno de tus sostenes políticos más importantes, ¿verdad? ¿Cómo vas a manejar esto? Porque por un lado, como presidente, tenés que garantizar que no entremos a la lista negra, que ninguna medida que se tome sea vista por ellos como un retroceso. ¿Cómo vas a manejar eso? No va a ocurrir. Yo tengo discurso, testimonio de haber luchado en este sentido. Así que voy a trabajar, pero con toda mi fuerza, para blindar a cada una de las instituciones que tienen un trabajo súper, pero súper delicado. Y yo sostengo que en este gobierno la CEPRELAT fue utilizado como un garrote. Y te digo más, Luis, lo dijo el mismo Eduardo Peta, que Marito formó un equipo de exfiscales con el único objetivo de perseguirle al señor Horacio Cartes. Y es mentira que nos utilizó, porque yo fui víctima de esto. Se incluyó mi nombre con mi salario en una institución privada en un informe de inteligencia financiera que no tenía ninguna razón, más que solamente después publicar mi salario personal privado que está blindado. ¿Dónde salió ese informe? Porque negaron ellos que haya un informe donde tuvieras vos. Pero yo presenté una denuncia sobre eso. Una denuncia hay sobre eso y que se está discutiendo en el ámbito fiscal quién filtró la información. Sabemos que salió de un informe de inteligencia financiera. Yo vi el informe que se hizo con respecto a Horacio Cartes. En la última parte dice, y además
reportamos que el señor Santiago Peña trabaja en el Banco Baza, que es de público conocimiento. Nadie negó nunca eso. Yo renuncié en junio del año pasado. Cuando escribí mi candidatura, renuncié. Entonces, es mentira que se utilizó como un garrote. Bueno, en el Y pasado... es una pena. Entonces, yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Claro, voy a blindar. O sea, tenés que hacer un cambio con respecto a lo que pasó ahora y lo que pasó antes. Porque te recuerdo que Voidanich, que estuvo cuando vos eras ministro de Hacienda, terminó siendo un empleado del Grupo Cartes. Pero el hecho que él pueda trabajar Y en el ningún sector informe privado, del caso Messer pasó a la fiscalía, él lo cajoneó. yo no entiendo así, ¿verdad? Yo creo que no voy a entrar yo a justificar. No, claro, Él no ya discutamos explicó, esto. ¿verdad? ¿Cómo O vas a sea, hacer para darle vos una, digamos, seriedad que no haga que terminemos en la lista negra de Gafilac? y nombrando a personas competentes, personas idóneas y personas que le van a dar la garantía a la ciudadanía y a los organismos internacionales de que vamos a cumplir a rajatabla. Y trabajar con el Ministerio Público, ¿verdad? Porque finalmente este es un esfuerzo que incluye a varias instituciones, incluye también al Poder Judicial. Hoy la nueva normativa es la efectividad de la norma, ya no es solamente tener la norma. Hoy tenemos la norma, tenemos el mejor estándar. Acá la pregunta es si las instituciones encargadas del control y la persecución van a hacer su trabajo. ¿Cuál es tu opinión del fiscal general del Estado? Y vos sabés que miro con mucha atención. Me parece una persona que está trabajando muy bien. Me parece que de repente no imposible darle el gusto a todos, ¿verdad? Porque este es como un partido de fútbol, ¿verdad? Y está mucha gente en la gradería y quiere que pasa la pelota acá, pasa la pelota allá. Y bueno, él está haciendo la gestión. Es una persona que tiene ya varios años, conoce del trabajo. Así que mira, me parece, hasta ahora te puedo decir que mi balance es súper positivo y tengo la mejor predisposición para trabajar con él, donde también tengo una responsabilidad de darle los recursos para que él pueda tener también un trabajo eficiente. La gente puede tener la garantía de que vos, como líder político, porque el presidente de la República es un líder político, no va a permitir que los grupos que se vean afectados por el trabajo de la Fiscalía, sea este gobierno que se está yendo, sea gente de la oposición, sea gente del grupo de Cartes, presione para usar, por ejemplo, esa mayoría en el Congreso y empezar a amenazar con un juicio político? Mira, desde el 15 de agosto yo voy a estar sujeto a un juicio político, ¿verdad? Lo mismo que un ministro va a estar a su cargo siempre a disposición, ¿verdad? Esto se construye día a día. Nadie te puede dar ninguna garantía y está bien que sea así, porque justamente lo que quiere es mantener ese equilibrio de poderes. Entonces yo hoy no te puedo decir que si consigo hoy construir una mayoría y que se unan todas las bancadas coloradas en una sola, eso ya va a ser así para los próximos 5 años. Hay que mantenerlo, hay que cumplir los pactos. Si nosotros acordamos cosas, tenemos que cumplir. Claro, gobernar es una cosa de todos los días. Así mismo, de todos los días, ¿verdad? Entonces, me siento que tengo la capacidad, sí, siento que tengo la predisposición, ¿verdad? Y llego a este proceso sin odio, sin rencor, sin decir, no, con este no quiero hablar, con fulano. No tengo ningún problema con nadie, Luis. Si llega a darse la extradición de Horacio Cartes, ¿eso va a ser un problema para vos? No, yo creo que no, Luis. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que Horacio tiene sus abogados, tiene demasiados elementos para poder defenderse, para que yo salga a defenderle a él, ¿verdad? Lo hemos dicho siempre, ¿verdad? ¿Y a vos como presidente te va a generar una tensión con el gobierno estadounidense? No. O sea, vos separás totalmente el proceso que pueda tener Horacio con tu administración. Yo estoy convencido y lo dije públicamente, ¿verdad? Yo creo que el embajador y la embajada cayó dentro de una disputa política interna, ¿verdad? Y así ocurrió también en Brasil, ¿verdad? Acordate que a Horacio le inventan un caso en Brasil, el juez Preta, que hoy está siendo investigado justamente por haber hecho eso, ¿verdad? A días del juicio político a Mario Abdo, ¿verdad? Y lo que sabemos es que el caso fue preparado en Paraguay y le pidieron al presidente del Brasil que le dé una ayuda, ¿verdad? Entonces, pero vos creés que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro pueden ser víctimas de una manipulación desde Paraguay? Sí. Bueno. Y si hubiera una extradición de Cartes, ¿cómo construís, cómo llenás ese vacío político que queda de poder, digo? Porque para vos hoy es un pilar. A ver, Luis, yo creo que es razonable, entendible que Horacio Cartes capture la atención de tanta gente, nacional e internacional, porque lo que él ha hecho no es común, no es normal.
De hecho, es la primera en la historia del Paraguay que un expresidente mantiene una vigencia política y tiene un mandato popular. Entonces, no es común. Entonces, como yo siempre digo, cuando uno escala la montaña y cuanto más alto sube, los vientos son más fuertes y hay menos oxígeno, ¿verdad? No es para cualquiera. Entonces, él ha demostrado una perseverancia, un trabajo, él ha sabido también recibir muchísimos ataques, debe ser probablemente la persona que ha sido más investigada, más atacada en la historia del Paraguay. Pero la realidad es que nuestra historia es mucho más amplia que los últimos 10 años y nuestro futuro es larguísimo. Lo que te quiero decir es que el Paraguay y el Partido Colorado ya eran país y eran partido político poderoso antes de la incursión de Horacio Cartes en la política y lo seguirá haciendo el día que él no esté. Y lo mismo ocurrirá conmigo. No, claro. Entonces, yo creo que el momento es la fascinación se llenan. Y hoy es uno. Yo estoy seguro que muchas personas habrán dicho, ¿quién va a llenar el vacío que dejó Luis María Argaña? Un político realmente excepcional. Yo no tuve la oportunidad de trabajar con él o verlo. Claro. Pero, o lo mismo habrá pensado mucha gente con Oviedo. ¿Y ahora qué hacemos? Y continuamos, ¿verdad? Claro, mi sentido de la pregunta es otra, Santi. Okay. El tema es, vos necesitas gobernabilidad. Sí. O sea, a todos nos interesa que a vos te vaya bien. Sí. No por vos, sino porque sos Sí, presidente así de la mismo. República, ¿verdad? Entonces, se produce un vacío de poder. Sí. Hoy es una columna Entiendo, sobre la que te sostenés. entiendo tu... ¿Cómo llenás ese vacío vos? Entiendo, pero o sea, vos partís de una premisa falsa. La premisa es, Horacio es el que toma todas las decisiones. No todas. Entonces, y ahí donde capaz que hace falta un poco tener una mirada más abierta de entender que dentro del movimiento, digamos así, el movimiento, hay un comando nacional. Nos reunimos regularmente, donde analizamos, reflexionamos, donde se escucha la diversidad, donde la opinión de un Bachi Núñez puede ser una visión contradictoria a la de Horacio Cartes o a la de Juan Carlos Baruja, a Juan Carlos Galaverna. Y en la diversidad de esas visiones donde nosotros encontramos muchas veces la conclusión para las estrategias políticas. Nosotros no tuvimos ni un solo asesor externo para la campaña, ni uno. Esta fue una campaña hecha por paraguayos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicimos? Y nos sentamos a analizar y teníamos que tratar de prever por dónde nos iban a atacar, por qué herramientas iban a utilizar. Y eso desarrolló un mecanismo, ¿verdad?, de defensa tremendo, que claro, fue lo que nos permitió ganar. Entonces, lo que te quiero decir es que la figura Horacio es una figura muy importante. Es hoy una figura central dentro del engranaje político. Pero el día que Horacio decida retirarse o diga, bueno, hasta acá ya llegué, ya entrego, ahora voy a retirarme, o sea, el partido... O se lo lleven. No sabemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a continuar esto, no hay realmente. Claro, o sea, mi nosotros tenemos que pregunta pensar si menos vos en las podés personas construir- y más... Claro, pero mi pregunta va por si vos podés construir poder desde el poder, Santi. Porque vamos, a nosotros nos interesa un presidente con poder político propio, Sí. ¿verdad? Es demasiado importante Sí. eso, ¿verdad? De Y hecho, yo creo que la investidura del presidente de por sí, ¿verdad?, es la posibilidad De construir eso, ¿verdad? Entonces, y yo tengo que demostrarle a mucha gente que voy a ser una persona que va a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos los paraguayos. Y ahí es donde yo me siento, te digo, me siento tranquilo, con paz, no me siento abrumado por esta responsabilidad. Si vos me decías, Santi, y yo repito siempre esta anécdota, tenés que entrar a un quirófano a operar a un paciente y me voy a desesperar porque esa persona puede morir por mi culpa, por no tener el conocimiento, o construir un edificio y hacer el cálculo de resistencia a los materiales. Pero hoy entender un poco el juego de intereses y la importancia de la política pública y cómo generar cambios y cómo estar mejor y que todos puedan estar mejor, me siento con toda la capacidad. ¿Voy a poder hacer todo lo que quiero? No, y no debería ser así. No debería ser ni nadie, ni Santiago, ni Horacio, Sí, no ni te da nadie tiempo. Imposible. debería poder hacer todo lo que él quiere. Pero tengo que tener la capacidad de poder transmitir y convencer a otras personas. Si le puedo convencer a la bancada que es mejor que estemos juntos y que yo voy a colaborar, que no voy a ser un factor de división, y no, vamos a exterminar a estas personas o vamos a entrar a pulverizar la corte. No pasa por ahí. No es mi lógica esa. Es la lógica de otras personas. Itaipú. Vos justo asumís y poco antes nomás tendría que comenzar en teoría la negociación, la En conversa realidad, sobre el de anexo acuerdo C. al tratado, establece 2 días antes. 2 días el 13, antes que... 13 de agosto. ¿Te imaginas? Sí. Bueno, supongo yo que ya va a ser tu equipo el que va a estar integrando ese grupo de negociadores, ¿verdad? Así mismo, pero es un tema que yo voy a trabajar personalmente. ¿Cuál, O sea, ¿Cuál es tu idea o tu plan de qué hay que hacer Mi con idea es Itaipú? la siguiente. El 13 de agosto se van a celebrar 50 años. Y eso me hace a mí
valorar lo que hicieron hace 50 años. Hace 50 años paraguayos y brasileños se imaginaron un acuerdo político que iba a permitir la construcción y el pago de esa represa. Se cumplió ese objetivo y es fantástico. En realidad esta es una obra de ingeniería inimaginable, es un acuerdo político en un éxito de relaciones internacionales que realmente no se le da el mérito que se merece. Yo quiero que dentro de 50 años piensen exactamente lo mismo de nosotros. Entonces, hoy ya no es más el objetivo construir y pagar. Hoy el objetivo tiene que ser desarrollar. Eso nos va a llevar a reemplazar la política rentista. No puede ser, che, ¿cuánta plata me dan? No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero transformar el Paraguay. Itaipú puede ser una de las grandes herramientas de transformación de Itaipú. Y es lo que quiero plantearle a una figura política que hoy, en el contexto internacional, es probablemente una de las figuras políticas más importantes en nuestro tiempo. Lula. Lula da Silva. O sea, en lo que hoy estamos viviendo no podemos negar, es la octava economía más grande del mundo, tiene experiencia, fue ya tercera vez presidente de la República, ha demostrado ser una persona generosa y cariñosa con el Paraguay, no podemos negar eso. Entonces tengo la mejor predisposición para sentarme con Lula y decirle, hagamos de esto un cambio para nuestros países, que dentro de 50 años, digamos, paraguayos y brasileños animados a soñar de generar un cambio. Y esto va a transformar el Paraguay y va a transformar gran parte del Brasil, ¿verdad? Ahora, cuando decimos nosotros desarrollar, me encanta tu idea y yo la creo que es el qué. Ahora la pregunta es cómo. ¿Cómo? Exacto. Bueno, ¿qué cosa? Nosotros tenemos hoy, dentro del flujo financiero, ¿verdad? Un monto que se acordó ahora, Sí. que no baje toda la tarifa, que quede el monto, Sí. ¿verdad? Y ahí, si vos me decís, el mundo ideal tener un fondo de inversión binacional. 400 millones de dólares creo que es ahora por año. Podría ser, pero en realidad estamos hablando de... Son 12.000 millones de dólares en los próximos 30 años. En los próximos 30 años. Si se mantiene la tarifa así. Claro, 12.000 millones de dólares son un fondo que tiene la capacidad de apalancarse, de endeudarse. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro, Son números grandes claro. para Brasil y para Paraguay, o sea, ni qué decir. Si se acuerda, a los próximos 12 años, vos podés hoy emitir bonos contra ese fondo y conseguir hoy, qué Totalmente. sé yo, 10 Y mil traerlo millones de fútbol. dólares para hacer un... Y eso va a ser un cambio. ¿Qué es lo que va a hacer el Paraguay? Paraguay hoy es una economía de 40.000 millones de dólares, que ha venido creciendo, pero es totalmente insuficiente, incluido cuando comparamos con el estándar internacional y regional. O sea, Paraguay hoy tiene todos los elementos para tener una economía que sea al menos 3 veces más grande. Sí, totalmente. 3 veces más grande. O sea, tenemos la capacidad productiva, tenemos la geografía, tenemos el agua. O sea, lo que nosotros necesitamos es una inyección de inversión que va a generar un salto cualitativo, ¿verdad? Y esto en economía, muchas veces, hay una palabra que en inglés es como el salto de la rana, ¿verdad? El salto de la rana de repente con un momento no es una tendencia que va mejorando todos los años, sino que hay un quiebre en la tendencia. Un salto de calidad. Entonces, este es un salto de calidad lo que nosotros tenemos que hacer. Sobre una historia que ha sido parcialmente exitosa, Paraguay hoy es un Paraguay mejor que el que teníamos en los 90, pero es insuficiente para lo que nosotros sabemos que podemos llegar, para el potencial que tiene el país. Entonces, ¿cómo aceleramos ese proceso de desarrollo y de crecimiento? Tu idea entonces es, sentémonos a negociar que se mantenga esta tarifa intermedia, o sea, que baje, pero que nos permita generar un fondo. Y si acordamos ya de acá a 12 años que esto se va a mantener, ahí te permite crear, digamos, capital grande para proyectos importantes. A ver, el acervo de capital, cuando vos generás una inyección de capital masiva, esto genera un cambio, una transformación en la economía, ¿verdad? Entonces, yo creo que Paraguay tiene, y yo siempre hablo de esto, tiene una situación real que tiene que mejorar. Nosotros tenemos que mejorar en la educación, en la salud, en la seguridad, en la seguridad jurídica. O sea, tenemos que mejorar, no podemos negar, pero la percepción que hay también no le hace honor a la realidad. Entonces, yo creo que esto también va a ser un cambio en la percepción. Mucha gente que vino ahora en las elecciones, observadores internacionales, me dicen, Santiago, y yo le digo, ¿qué es lo que te sorprendió? Y este es un país diferente al que nosotros percibimos desde afuera, ¿verdad? Entonces, hay una capacidad de poder hacer un cambio también en las percepciones y que va a mostrar que el Paraguay es hoy el mejor lugar para hacer inversiones en América Latina. El mejor, te garantizo, Luis, es el mejor lugar. Ahora, la clave, Santi... Entonces, los 500.000 empleos, te cuento que puede ser, eso es al menos 500.000. No, perfecto. Me encanta.
esta visión de Itaipú, yo creo que es la correcta, lo vengo diciendo hace rato, dejemos de emperrarnos solamente con el tema del precio, es la visión de largo plazo. Ahora, la clave de todo esto, Santi, obviamente es capital humano. Sí. Y acá nosotros estamos trancados en un tema muy complicado que es la transformación educativa. Vos conocés la transformación educativa, lo digo siempre, nace en Hacienda, no en el Ministerio de Educación. Así Nace mismo. contigo y con Lea Jiménez. Así mismo. Y después, lamentablemente, terminó mal pariéndose este hijo, quedó ahí frustrado. Sí. ¿Cómo vas a hacer para resolver eso? Porque hoy, lamentablemente, se quedó enterrado con una discusión absurda sobre ideología de género y no sé qué otra cosa. ¿Cómo sacamos adelante esto? Voy a sentarme yo en la mesa. Era mi idea en el 2017. Mi idea es que este es un proyecto que tiene que estar liderado por el presidente de la República. Los ministros pueden pasar. El presidente, obviamente, si no es removido, tiene un mandato de 5 años. Entonces, mi idea es llevar el proceso de reforma al Palacio y sentarme yo con la comunidad educativa para generar los cambios que hace falta y darle las garantías. O sea, a la los reforma sectores que educativa la va a liderar el presidente de la República. Así mismo. Yo hay 2 temas que quiero trabajar personalmente. Salud y educación. Creo que son los grandes cambios. El tema del capital humano puede generar un cambio tremendo. Mientras resolvemos este tema de la inversión, nosotros sabemos que la única forma, esta inversión que yo te decía nos va a llevar a un PIB per cápita de $10.000, duplicar el PIB lo más rápido posible. Pero nosotros no podemos apuntar a eso. Nosotros tenemos que apuntar al PIB de $50.000 per cápita. Y eso solamente se hace con capital humano de alto nivel, ¿verdad? Para lo cual también tenemos que jugar en las grandes ligas en términos de cuáles son los estándares que tenemos que manejar, ¿verdad? El acercamiento a la Organización de Cooperación y Desarrollo Internacional, la OECD, ¿verdad? Que es donde están los países de mayor desarrollo y que tienen un PIB per cápita de cerca de $40.000, $50.000. Ahí es donde nosotros, y ahí nosotros vamos a decir, dentro de 20, 30 o 50 años, el Paraguay tiene el mayor nivel de desarrollo humano del mundo. Ahora, tu ministro de Educación no necesita ser político, porque No. el líder político va a ser vos. No, tiene que ser una persona con alto conocimiento, pero esto es en todos los casos. En todos los casos voy a buscar personas que tengan ese conocimiento, ¿verdad? Político, ¿verdad? Porque también el ministro tiene que tener la capacidad de recibir el atropello de un legislador que quiere imponer a un director de colegio o a un supervisor regional. No puede ser tampoco un técnico solamente. Tiene que ser un poco que tenga esa cintura política, no militancia partidaria. No Pero militancia partidaria. No militancia partidaria. Ah, ya, perfecto. Pero tiene que tener la personalidad. ¿Y vos ya sabés quién va a ser tu ministro? No. O sea, no tenés todavía. Estoy O sea, evaluando. es el más difícil. Hoy nadie puede decir que ya tiene el cargo asegurado. Porque también voy Porque a sé mirar. que hay muchos que creen ya que sí, ¿verdad? Pero es normal, ¿verdad? Es normal. Hay mucha gente que ha trabajado. Yo no puedo negar, Luis. O sea, yo no me puedo hacer el guapito y ahora decir yo llegué solo, hago lo que quiero. No, yo soy, y voy a ser muy grato con mucha gente que ha trabajado. Mi gran desafío es cómo encontrar las habilidades de esas personas en el cargo que tiene que desempeñar, ¿verdad? Y ahí de vuelta me siento con la capacidad de poder saber de qué es lo que tiene que hacer cada institución. Y le voy a decir, mira, vos te vas a esta institución para hacer esto. Y si vos no haces eso, y le vamos a dar la oportunidad a otra persona. ¿Vince va a seguir en Itaipú? Y debe ser probablemente una de las últimas personas que me voy a acordar a ver si le voy a cambiar, ¿verdad? Arnoldo ha hecho un gran trabajo en este proceso, ha sido un símbolo de unidad. Un gran trabajo político. Claro, un gran trabajo político, ¿verdad? O le estamos pagando en Itaipú. Exactamente. Ahí ¿verdad? no hizo mucha cosa. Sí, Luis, pero mira, acordate que hasta el 18 de diciembre era un santo inmaculado, ¿verdad? Todo el mundo se empezó a acordar de él después de que terminaron las elecciones y empezó a trabajar conmigo. O sea, mucho de esto también El cargo, es parte del el cargo se lo dieron después de que perdió las internas. Claro, yo sé, pero lo que te digo nomás que cuando nosotros teníamos críticas sobre él, los medios que estaban en contra nuestro lo defendían a capa y espada, ¿verdad? O sea, mucho de la crítica es también una crítica dependiendo del momento. O sea, hoy yo te digo, políticamente, él ha hecho un gran trabajo y creo que es merecedor de mi alta consideración, estima y agradecimiento. Si ese agradecimiento se va a reflejar en un cargo en Itaipú o en otro espacio que de repente él quiera, y lo vamos a evaluar. O sea, una discusión que yo no he tenido todavía con él y voy a sentarme eventualmente con él. Pero de entrada te digo, mucha gratitud y agradecimiento por el trabajo político que hizo. Tenemos que hacer la pausa brevísima. Vamos enseguida
Bueno, realmente estamos desgranando mucho tema con el presidente electo. Es bueno que sea así. Ojalá podamos tener esta charla siempre, Santi. Seguramente después nos vamos a pelear los 3 meses, ya no me vas a más responder, vas a hablar nomás con Minas, ya sé cómo funciona, pero bueno. Como nosotros ya nos alineamos y te cambiamos el corpóreo. Muy bien, eso fue una mejoría sustancial, porque el otro tenía mi cara, pero el cuerpo de Hugo Velázquez. Qué bárbaro, qué terrible. Alguna vez había contado esa anécdota. Bueno, una recomendación rápida. Pásate a Personal con el mega plan ilimitado de 6 GB por 60.000 guaraníes para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente. Pedilo al 0971-100.000. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Santi, ¿crees que se puede complicar el tema Payo Cubas? Sí. Yo creo que si no se maneja adecuadamente de los órganos de seguridad y de justicia, puede ser un problema como cualquier persona que trata de torcer las leyes, ¿verdad? Quiere ver hasta dónde puede llegar, todos, ¿verdad? O sea, aquel que quiera hacer un delito y muchas veces está cuidado por aquellos que le van a prevenir o le van a meter preso. Entonces creo que él está viendo hasta dónde puede llegar. ¿Verdad? Y en el proceso tratar está forzando la línea. Está forzando la línea, ¿verdad? Está forzando la línea. Así que yo hasta lo que he visto creo que la policía está actuando de manera correcta, el Ministerio Público también está haciendo lo mismo. Yo creo que, porque hoy es Payo, el día de mañana puede ser otro, o sea, las demandas son constantes y son genuinas y pueden utilizar los mecanismos, pero jamás pueden ir en contra de la ciudadanía, jamás pueden ir en contra del respeto de las normas y las leyes, ¿verdad? Finalmente esa es la responsabilidad que tenemos los administradores de turno, ¿verdad? Así que él está haciendo realmente lo que él siempre dijo que iba a hacer. No hay ningún... No es que ahora cambió. No mintió. No mintió, ¿verdad? Él es un anarquista. Bueno, ¿y qué análisis merece el que haya conseguido 700.000 votos diciendo que iba a hacer esto que está haciendo? Sí. Creo que, primero que nada, el Frente Guazú perdió el tercer espacio, ¿verdad? El tercer espacio que en algún momento lo tuvo Encuentro Nacional, después lo tuvo Patria Querida. O sea, existe el tercer espacio. Dentro de esta discusión cromática de liberales y colorados, hay muchos que no están en eso, ¿verdad? Y él supo capturar, ¿verdad? Que uno hubiese pensado que Euclides era la persona, ¿verdad? Pero ahí es donde yo creo que él pudo capturar ese enojo de la gente está enojada, Luis. Y tiene derecho, ¿verdad? Tiene derecho porque sienten que el sistema no le funciona, porque no hay trabajo, porque no hay seguridad, porque la educación no es buena, uno estudia y cuando termina de estudiar se saca la foto con el título y no pasa nada, no consigue trabajo. Entonces nosotros tenemos que resolver esos problemas de manera rápida porque si no ese fenómeno de Payo el día de mañana puede ser otra persona, ¿verdad? Y lastimosamente el camino que hoy tienen varios países de la región, sin mencionar ninguno, ¿verdad? Pero gente que se presenta con el antisistema y llegan al poder y no saben realmente qué hacer. Porque ellos dicen, vamos a romper el sistema, está bien, llegaste. Y vos te das cuenta que tenés que agarrarte a algo. Si vos rompes algo, tenés que crear algo. Y no hay algo para sostener. Entonces finalmente están en una situación peor de la que estaban antes de la irrupción de ese candidato. Entonces este es un tema serio, delicado, tenemos que tratarlo como parte de la clase política, un poco también el argumento yo le digo a los correligionarios que están en los cargos del Congreso, que nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Nosotros no estamos al mismo nivel que otros partidos y movimientos. Nosotros no podemos pensar a ver cómo le hacemos un contrapeso a Payo. Payo no representa absolutamente nada más que el enojo de la gente. Es el síntoma del problema. Entonces tenemos que ir a la causa, perdón. El síntoma es Payo, ¿verdad? La causa es otra causa y nosotros tenemos que atacar esa causa y eso se construye con políticas públicas, con buenos presupuestos, con inversión en salud de calidad. Por eso es importante no torcer procesos de méritos y aptitudes, tener personas competentes, tener una educación de calidad, tener un sistema de salud de calidad. O sea, todo esto es parte de un pequeño engranaje que hace el todo, finalmente, la calidad de vida de las personas. Yo siempre recuerdo que Hugo Chávez decía en una entrevista, nunca se olviden que yo soy la consecuencia. Sí. Y me parece que es lo mismo cuando estamos viendo lo que está pasando con Payo, ¿verdad? Así mismo. Ahora, ¿vos crees que esto tiene largo aliento? Es decir, ¿se mantiene en el tiempo o no? Yo creo que no. Yo creo que esto, él está tratando de prolongar lo máximo posible, ¿verdad? Porque también se da cuenta que la conformación de
O sea, quienes entraron al Parlamento por su movimiento, el caso de Bururú, por ejemplo, o sea, No le permite construir. no puede construir, o sea, porque son también anarquistas como él, ¿verdad? Claro. Acordate que él, de alguna manera, crea la figura de Prieto en Ciudad del Este, ¿verdad? Y en un momento Prieto dice, "Che, hermano, acá, Claro. bueno, ya está, vos sos un loco, ¿entendés?" Y él se vuelve loco con él. Entonces, es el tema del caos. El caos no te permite construir, el caos te permite destruir. Pero cuando vos destruiste algo, después tenés que construir algo. ¿Cómo vas a encarar este drama del avance del crimen organizado? Esto que ahora tenemos sicariatos acá en Asunción. En los informes hablan de que somos el principal centro del lavado de dinero, somos el corredor de la droga. ¿Cómo vas a manejar esto, Santi? Mira, Luis, uno de los grandes flagelos es el tema del control aéreo. Nosotros sabemos, nosotros somos tránsito. La droga que entra por el Chaco, un territorio gigantesco, el 60% del territorio. Y el argumento es no, y sale muy caro el radar, no sé, 60, 70 millones de dólares. Mucho más caro la imagen negativa que tiene el Paraguay y que todos estos cargamentos se estén encontrando en Europa y no en Paraguay. Y que afecta a mercaderías legales, ¿verdad? Porque se contamina la carga de productos legales. Entonces hay que hacer la inversión. No hay que pensar cuánto cuesta. Cuesta mucho más no hacer, ¿verdad? Cuando nosotros pensábamos en la franja costera, la costanera sur, ¿verdad? Y sí, cuesta plata, 230 millones. Pero ¿cuánto cuesta las inundaciones y cuánto cuesta el perjuicio económico y social que genera cada año cuando el río toma nomás luego su lugar? Entonces tenemos que hacer una defensa. Lo mismo ocurrió en Pilar. O sea, millones de dólares en asistencia para poblaciones que están en la ribera. Así que creo que en esto tenemos que pensar no solamente cuánto cuesta hacer, sino cuánto cuesta no hacer. Así que yo ahí quiero trabajar en el tema de la instalación de escáneres en el Chaco, por supuesto el tema de los escáneres también, pero en los radares en el Chaco y los escáneres en la aduana, que ahora empezó, están creo que implementando esto, pero tenemos que asegurar que el 100% de la carga paraguaya sea controlada. A nivel personal, ¿cómo todo este largo periodo, pues son 2 periodos de candidatura, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejaste eso? Porque vos tenés, bueno, sos un tipo muy joven. ¿Cuánto Sí, no? 44. 44. Bueno, 44 años, arrancaste con menos de 40 años. Sí. Te casaste súper joven. Sí. Tenés una familia, digamos, una pareja muy joven, hijos chiquitos todavía. Ni tanto, Luis. ¿Cuánto digo? Esta semana se casó mi hijo por civil, ¿Qué? 26 años. 26 años. Y mi hija tiene 17, está terminando el colegio ahora a fin de año. Y claro, lo que pasa es que vos fuiste... No, fui padre a los 17 años, me enteré que iba a ser padre a los 17 cuando nació Gonzalo, tenía 18. La vida fue dura, pero también nunca me acogotó. Yo siempre digo que te aprieta pero nunca te ahorca, ¿verdad? Y eso me permitió a mí desarrollar una resistencia. Es impresionante, ¿verdad? O sea, yo... el deporte, la contención. Y yo siempre digo, yo tengo una coraza. Y esa coraza me dio mis padres, esa coraza me dio mi señora, ¿verdad? Y eso me permite a mí poder enfrentar los desafíos. Y le doy muchísimo valor a eso. Porque ciertamente es un desgaste, la lucha, la confrontación. Yo siempre digo que la política expone lo mejor y lo peor del ser humano, como ninguna otra actividad, ¿verdad? Encontrar gente maravillosa, pero también encontrás la mezquindad, el egoísmo, el odio, el resentimiento. Entonces hay que luchar contra esas dos fuerzas, ¿verdad? Así que me siento un privilegiado. De vuelta, desde muy joven enfrenté la adversidad y bueno, eso me llevó a la lucha, ¿verdad? Yo le digo siempre a mi hijo, yo llegué a donde llegué gracias a vos y a tu mamá, porque realmente eran mi motor, ¿verdad? ¿Y alguno sigue la carrera de la política, no? Gonzalo estudió economía, tiene un emprendimiento personal con su señora de ropa, producen, tienen costureras, dan mano de obra. Realmente para mí, que estuve siempre en la vida pública, digamos, y siempre fui un asalariado, de alguna manera fue un cambio, ¿verdad? En la pandemia, él me dijo que estaba trabajando en una empresa y me dijo, papá, voy a renunciar, voy a emprender un proyecto con mi novia en ese entonces. Y me asustó un poquitito, ¿verdad? Pero le dije, adelante, hay que emprender, hay que animarse. Y súper bien. Y Constanza sí, un poco creo que tiene algo más de política, quiere estudiar ciencias políticas, así que está terminando el colegio, está investigando un poco a ver las diferentes carreras. Pero los tres son, de tanto Leti, Gonza y Co, son de perfil súper bajo,
Leti apareció en la campaña en este tramo final y yo siempre quería protegerla. Es una mujer maravillosa, un corazón único, ¿verdad? Súper sensible. Y yo quería protegerla de todo esto, ¿verdad? Y en un momento ella me dijo, Santi, olvídate. Y salió a trabajar, salió a recorrer, a hacer caminatas, a hablar con mujeres. Realmente ha sido maravilloso. ¿Sos mal geniudo? ¿Sos de...? ¿No? No. Nunca perdés... No, vos sabés que no. Y eso tengo que decirlo, le debo a mamá. Nunca una puteada, No, tengo mi forma de demostrar mi malestar. O sea, yo soy muy expresivo, Luis. O sea, si yo estoy incómodo, te vas a dar cuenta que estoy incómodo. Pierdo la paciencia, he perdido la paciencia, pero no soy de maltratar a la gente, no me gusta. Y siempre hablamos de eso con mamá, ¿verdad? Mamá tiene ya sus buenos años y sus achaques de la vida y de repente así flaquea, ¿verdad? Digo, mamá, vos sos la fuerte. Mira que yo salí de vos, ¿verdad? Y de chico siempre ella decía que en casa estaban todos los malhumorados y Santi, ¿verdad? Porque yo era el risueño de la casa, ¿verdad? Pero sí, realmente me siento un bendecido. Tengo padres maravillosos. ¿Y cómo manejas a la gente? Con Carter no debe ser nada fácil, porque es No, yo tengo una relación muy buena con él. ¿Sí? Muy buena, donde nos hablamos, donde nos decimos las cosas. O sea, yo creo que, a ver, la hablé interacción... con él 10 palabras y la primera 5 y él ya entró en trompo. Sí, bueno, Luis, pero vos tenés un carácter así incisivo, vos tenés tu forma. Hubiese sido periodista, ¿verdad? Todos somos seres humanos, ¿verdad? O sea, todos actuamos de manera diferente a las acciones del otro, ¿verdad? Entonces, o sea, vos entrevistás a mucha gente. O sea, Horacio Carter no es la única persona con la cual vos no te llevaste bien en una entrevista. Te habrá tocado con muchísimas personas, ¿verdad? Sí, no, por así. supuesto. No, O sea, claro, va, por supuesto. Cada uno actúa de manera, él. pero mi relación con él es una relación muy cercana de afecto. La verdad que es una relación ¿Es de mucho afecto? afecto, sí. ¿Que son amigos Es de ustedes? afecto. Y yo... ¿O él no tiene amigos, tiene No socios? tiene amigos. Él es una persona muy afectuosa, ¿verdad? O sea, Yo eso por que eso dicen, digo, él tiene empleados nomás, ¿no es cierto? no, esa es parte de la construcción que se quiso hacer de él, ¿verdad? O sea, a ver, él es una persona que incursionó en el mundo del deporte y le fue bastante bien. ¿Vos te imaginás a él armándole el equipo al Tata Martino en el Mundial del 2010? O sea, ¿te imaginás Tata hace esto, Tata hace lo otro? Yo no me imagino. No sé. No Yo le vi una vez al Tata Martino, pero de lo que conozco de afuera, yo no me imagino. El equipo humano que tiene él, gente que trabaja hace más de 20 años con él, muchos de los cuales yo también trabajé en el pasado, es gente que le tiene un gran cariño a él, un gran afecto, cariño, no es simplemente una relación comercial, vos me pagás, yo hago esto, no, esto es cariño y afecto. Y en política también he visto lo mismo, ¿verdad? Yo he visto que él ha desarrollado muchísimo afecto y yo soy una prueba de eso. Entonces yo le tengo mucho cariño, mucho afecto, gratitud por la oportunidad que me dio, pero después, mire, fue mi responsabilidad. Lo mismo le pasó a Pedro Aliana. O sea, Pedro Aliana nadie puede decir. ¿Cuál es tu relación con Pedro Aliana? Porque realmente él casi ni aparece, ¿eh? No creas. Yo creo que nos complementamos muy bien. Demasiado bien. Claro. Vos sos 95 y él es 5. No, vos ves porque vos ves más la parte de la discusión técnica, de política pública, y él hace mucho más de la gestión política, que es un poco su rol, ¿verdad? El enlace con el Parlamento, ¿Sí? El hecho de que él fue gobernador, entonces él tiene una conexión mucho mayor con los gobernadores. No, Pedro es un compañero, un amigo, y se ha convertido casi en un hermano mayor para mí. Tenemos una afinidad tremenda. Creo, Luis, que somos la primera en la historia que un presidente y un vicepresidente son de un mismo espacio. O sea, no es que nosotros llegamos para simplemente negociar una chapa y vos traes estos votos. O sea, si vos mirás, Hugo Velázquez era el fiel defensor de Honor Colorado hasta el día que formó parte. O sea, ahí no había química, ¿verdad? O el caso de Juan Carlos Guasmosi y Ángel Roberto Seifa, ¿verdad? Claro. O sea, entraron ya de entrada, ya peleados. O ni qué decir, pero Pedro o ni no qué va decir. a ser el reaseguro del grupo político, porque vos pues sos el tecnócrata. Nos jode mucho este pack, lo sacamos y le dejamos al político. Bueno, pues ahí no quieren sacar a los dos. También puede pasar, por supuesto. No, yo creo que nosotros hemos superado cualquier tipo de prueba que la vida nos pueda dar. Es realmente una persona maravillosa. Yo tengo un afecto tremendo. O sea, el nivel de cercanía que yo tengo con él, con su familia, sus padres, su señora, su hermana, realmente es también parte de esa coraza emocional que uno decía, porque si yo tengo que estar mirando mi espalda para cuidarme,
y no. O sea, él tiene la total libertad y él confía plenamente en mí, ¿verdad? Porque nosotros somos una dupla. O sea, yo no puedo decir ahora yo hablo de ellos. No, no, somos una dupla y él tiene que estar tan preparado porque me pueden hacer juicio político o quién sabe, Dios puede decir otra cosa y mañana no estoy, ¿verdad? Y él tiene que continuar con todo esto que hemos soñado, pues juntos lo soñamos. ¿Quién es tu persona de más confianza hoy, de tu equipo, de tu grupo, de tu círculo? Lea. Lea es una persona de mi entera confianza. Desarrollamos un vínculo muy cercano. Le tengo un respeto y una admiración por el conocimiento técnico, pero más que por el conocimiento técnico, por la sensibilidad que tiene. O sea, el hecho de ser mujer, el hecho de haber trabajado mucho los temas sociales. Yo siempre digo que yo vengo de un ambiente más frío. El ambiente del Banco Central es un ambiente muy frío y muy de números, ¿verdad? No está en contacto con la calle. Y ella se formó como economista en el campo social. Entonces, ella tiene una mirada totalmente diferente a estos temas. Así que para mí ella ha sido muy, pero muy buena. Carlos está a un nivel también. Carlos Fernández. Yo a Carlos trabajo con él desde que entré al Banco Central en el 2000. Él fue compañero mío, él había llegado de Chicago a haber sido su doctorado. Y bueno, cuando me fui yo a estudiar a Colombia, él asumió como gerente de estudio económico. Cuando volví, él ya se fue al Banco Mundial, pero mantuvimos una relación, estuvimos en el directorio juntos. Se conocen en el trabajo. Nos conocemos en el trabajo. ¿Qué es mejor para tu ministro de Hacienda? Y no sabemos, ¿verdad? Podría ser, tiene todas las condiciones, pero él también tiene que evaluar también lo que quiere hacer, ¿verdad? Y a Lea le tendría cerca contigo. Y la idea es que ella pueda tener una mirada un poco más global, ¿verdad? De los temas que vamos a trabajar, ¿verdad? Pero también te tengo que decir, Luis, que en estos últimos tiempos desarrollé un vínculo con una persona que ha sido un gran soporte para mí, más en el tema político, que ha sido José Alberto Alderete, ¿verdad? Con José Pero él sería Alberto, un asesor político tuyo. Él es una figura eminentemente, o sea, tiene más un peso político, pero tiene un conocimiento técnico, ¿verdad? Interesante, sí, claro, porque él es economista. Claro. Más allá de los cargos, él es economista. Pública. Entonces yo siempre le bromeo, ¿verdad? Nosotros los economistas políticos, ¿verdad? Pero sí, es una persona que desarrollé un vínculo muy cercano, donde ambos nos hemos ganado la confianza. Yo siempre le digo a la gente, yo no quiero que nadie me regale nada, yo me quiero ganar tu confianza. Y yo quiero también que la gente se gane mi confianza, ¿verdad? Mónica Pérez, entonces, que es la mano derecha de él. Mónica es una amiga, Mónica es una persona que ha trabajado en los últimos tiempos, digamos, no desde un cargo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí es una persona con la que también tengo muchísima afinidad, una mujer que merece todo mi respeto, fue presidenta del Banco Central. No trabajé porque no coincidimos justo cuando ella llegó al Banco Central, yo me fui a trabajar al Fondo Monetario, pero sí, es una persona creo que también tiene una capacidad enorme de poder contribuir en políticas públicas. ¿Y alguno de los políticos, de los líderes, estaría contigo en el gabinete? Sí, varios. Varios de los principales líderes del partido. Sí. Che, todas las moscas, estas efrainistas, hoy que vinieron a romper la pelota, ¿no? Son las de payo. Sí, o las de payo, no sé. ¿Vas a tener a políticos? Sí, voy a tener políticos que van a tener conocimientos técnicos en cada una de las áreas, ¿verdad? Entonces sí, estoy evaluando. No te puedo decir, Luis, que hoy tengo formado el gabinete. No tengo. Pero sí, voy a tener eso. ¿De honor colorado todos? Principalmente. Principalmente. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, charla, Luis. Yo creo que sacamos mucho de esto, ¿verdad? Ojalá que se pueda... Che, la mosca esta, efrainista, ahí sacarle... Qué cosa de terror hoy, me invadieron todas las... Bueno, o sea que con tantos votos hasta las moscas están atrás nuestros. Pensaba ganar por una diferencia tan grande. Nos preparamos para esto, Luis. Pero nos preparamos. ¿Te sorprendió? Me sorprendió que finalmente se materializó, pero nos preparamos para esto. Yo pensé, te juro, honestamente, a mí cuando me decían, yo le decía, mira, esto es como una pelea de box. Sí. El campeón siempre arranca con ventaja. Sí. Yo creo que lo más probable, de hecho lo escribí, lo más probable es que gane el Partido Colorado, porque además yo creo que el manejo del aparato público es clave. Pero no es solamente eso, obviamente, ¿verdad? No es solamente eso. Creo que convenció tu figura, pero pensé que la diferencia iba a ser 3, 5 puntos. O sea, realmente a mí me sorprendió la diferencia grande. También lo de Payo fue, digamos, una sorpresa. Pero bueno, es una responsabilidad muy grande haber ganado con esa diferencia. Tremenda responsabilidad y lastimosamente nos hubiese gustado ganar en las 17 gobernaciones, no lo pudimos conseguir.
Perdimos Central, que la población más grande del país está ahí. Bueno, pues ganaron 15. No, yo sé, pero lo que te quiero nomás decir que mi responsabilidad es también sentarme eventualmente con el gobernador de Central y con el gobernador de Itapúa y trabajar en agenda común, ¿verdad? O sea, mis planes no van a cambiar para Itapúa. Sí va a haber que desarrollar un poco esa confianza que yo la tenía con los candidatos, a quienes conocí hace muchísimos años. Hubiese sido mucho más fácil. Pero contento, por ejemplo, con la victoria en Concepción, que era siempre un terreno difícil para el Partido Colorado. En Amambay también se da un cambio tremendo después de décadas de una familia que gobernó ahí por mucho tiempo. Así que ahora hay que responder a las necesidades y no podemos pedirle más tiempo a la gente. Santi, yo creo que hoy sos el presidente electo de todos los paraguayos. Sí mismo. A todos nos conviene que te vaya bien. Nosotros necesitamos urgentes reformas de las que vos hablaste, coincidimos en casi todas ellas, reformas necesarias. Tenemos que reducir esta brecha social tan grande. O sea, yo creo que tenemos un estado maltratador de la gente, Santi, demasiado. Eso explica mi virulencia con respecto a la clase política en general, pero sobre todo a la gobernante. Ahora, si nosotros los colorados generamos los grandes cambios de esta generación. Tendrán mis aplausos y probablemente mi voto. Claro. O sea, podemos pensar en afiliarte al Partido Colorado. Ya está. Estás avanzando demasiado. No vaya a ser por lo menos fanático. invítame al cine a comer algo primero. No, pero yo, al final, vamos, yo creo que hay una cuestión generacional también. Contra que yo ya soy mucho más viejo, ¿verdad? Pero yo les vi a ustedes formarse, veo una generación joven, formada técnica. No es lo mismo conversar contigo que haber conversado con otros presidentes electos. Ashwell era no, pensé en el ámbito técnico. No. Dios mío, con Ashwell, cada pesadilla. pero digamos, creo que hay una visión distinta. Ojalá que tengas la fuerza política. Ojalá que no termine devorándote el sistema, Santi. Yo creo que este es un sistema que... Es el desafío y voy a luchar. Una moledora de carne, ¿verdad? Sí. Pero bueno, que te vaya bien, Santi. Muchas y vamos gracias, a seguir conversando. Muchas gracias. Con los resultados de las elecciones del pasado domingo, el Partido Colorado tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras. Algunos son jóvenes con un esperanzador perfil y otros tienen prontuarios e incluso uno está preso en este momento. El principal triunfo colorado en el Congreso se da en el Senado, porque era la única cámara donde había una mayoría opositora que lograba frenar los atropellos colorados e impulsar proyectos con contenido y propósito. A partir del próximo periodo tendrán mayoría absoluta los de la ANR con 1.317.463 votos. Tendrán 23 senadores. La Alianza Senadores por la Patria, 701.547 votos con 12 senadores. Cruzada Nacional, 331.657 votos con 5 senadores. La Alianza Encuentro Nacional, 184.344 votos, 2 senadores. Patria Querida con 72.000 votos, 1 senador. El Frente Guazú, 60.714 votos con 1 senador. Y Yo Creo con 56.446 votos, 1 senador. Habrán caras nuevas, pero antes de pasar a ellas, les contamos que el senador más votado del país es el colorado Silvio Beto Velar. 281.752 personas lo eligieron. Entre los rostros nuevos que veremos en este sector está Juan Carlos Baruja, ex gobernador de Paraguarí, Lisa Arela Valiente, esposa del intendente de Asunción, funcionaria de la Cámara de Diputados, y otro que logró su reelección es Erico Galeano, denunciado por un senador colorado por supuestamente haber pedido dinero para liberar a Sebastián Marcet, presunto líder de la red dedicada al narcotráfico y lavado de dinero. La alianza tendrá entre los rostros nuevos del Senado a Celeste Amarilla, actualmente diputada, Eduardo Nakayama, ex candidato a intendente de Asunción, y Rafael Filisola. Él fue diputado, también fue electo senador, candidato a vicepresidente, ministro del Interior y es esposo de la actual senadora Desiree Masi. Cruzada Nacional tendrá 5 senadores. Yolanda Paredes, quien es abogada, esposa de Payo Cubas. Uno de los que estará en su bancada es Rafael Esquivel, alias Bururú,
Él está preso y su juramento aún en duda, imputado por la violación de un adolescente de 15 años, quien relató a la fiscalía que fue forzada a tener relaciones sexuales en un motel con el ahora senador electo, que logró más de 51.000 votos. En la alianza Encuentro Nacional estará como senadora Katia González, que logró más de 100.000 votos. Por Patria Querida estará Orlando Penner, es empresario, ya fue diputado, senador y concejal departamental. Por Frente Guazú estará Esperanza Martínez y por Yo Creo estará el abogado esteño Rubén Velázquez. En Cámara de Diputados los colorados ampliaron su mayoría. Ya vimos su comportamiento en este periodo en el que ya tenían una mayoría absoluta. Ahora serán 48. La oposición apenas llega a 32, es decir, que no tienen lo suficiente ni para hacer quórum. Por las alianzas habrá 25 diputados, 4 por Cruzada Nacional, 2 por Yo Creo, 2 por El Encuentro y 1 por Patria Querida. Entre las caras nuevas del Partido Colorado en diputados podemos mencionar a Mauri Espínola, quien es dirigente de seccional, secretario adjunto del presidente de la República. También estará Tía Ida. Se identifica así, a secas. Es una política cartista de presidente Hayes. Virina Villanueva es empresaria e intendente de San Alfredo. La Alianza por Asunción tendrá a Joana Ortega. Ella estudió medicina, ciencias políticas, fue presidenta de la Juventud de País Solidario, fue candidata a intendente de Asunción. La Alianza por la Patria tendrá como diputado a Freddy Franco, hijo del expresidente Federico Franco. Ya fue candidato a diputado. Peleó judicialmente por su banca, pero se le otorgó a Celso Maldonado. Fue candidato a intendente de San Lorenzo y es concejal municipal. Por Cruzada Nacional estará Jatar Oso Fernández, un barra brava de Olimpia que estuvo preso y fue imputado por una violenta agresión a una mujer simpatizante del Club Cerro Porteño en 2018, que además de golpeada fue asaltada en aquella ocasión. Por El Encuentro Nacional estará Rubén Rubín, un joven comunicador hijo del conductor Pablo Rubín. Por el equipo de Yo Creo estará Guillermo Rodríguez, médico, quien fue candidato a concejal cuando se postuló Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este. Y por último, Raúl Benítez, también estará por El Encuentro Nacional. Es consultor informático, ingeniero, se formó en Praga, fue uno de los líderes de Una No Te Calles, docente, continuamente denunciando irregularidades sobre el transporte público. Con mayoría absoluta en ambas cámaras, los legisladores del Partido Colorado están viendo quién presidirá el Congreso Nacional a partir del próximo periodo. Hay una puja entre los dos sectores de la ANR y al parecer la bancada ya iría dividida desde el primer día. El senador Silvio Beto Velar admitió esta semana que está operando para ser nuevamente presidente del Congreso Nacional. En 2018 ya cumplió su anhelo de ponerle la banda presidencial a su entonces amigo Mario Abdo Benítez. Esta vez está en el sector contrario y nuevamente pretende ser él el que le imponga la banda presidencial a Santiago Peña. Todos tenemos el mismo todos tenemos el mismo derecho, el legítimo derecho. Y yo estoy conversando con ellos, pero tengo la suerte de tener hoy al mejor articulador político del Paraguay. ¿Quién es? Pedro Aliana, vicepresidente. Si me dicen que hay un mejor articulador que él, todo. Ahora, ¿cómo toma lo que dijo ya ayer Oscar Salomón de que van a dividir la bancada del Senado al menos? A mí me gustaría, por el bien del partido, que tengamos una bancada unificada. Nos vendría muy bien, sería una muy buena señal. Por otro lado, Oscar Salomón ya descarta una bancada colorada unificada. Alega que quieren ser independientes y crearían un nuevo movimiento dejando atrás a Fuerza Republicana y Colorado Añetete. Nosotros nos reunimos los senadores que estábamos en la lista de Fuerza Republicana y que accedimos a una banca, nos reunimos en el día de ayer al mediodía. Fuimos 11 senadores electos, no pudo asistir el compañero Juan Afara. Ahí estamos en camino a la conformación de una bancada colorada independiente, con decisiones propias y con una denominación que todavía no tenemos nosotros. Si nosotros formamos parte de una bancada unificada, vamos a tener que actuar como una aplanadora porque vamos a tener que aceptar la decisión de la mayoría y nosotros queremos trabajar con todos los sectores representados aquí en el Senado.
Desde el primer día los colorados irían divididos en dos bancadas. La bancada cartista estará integrada por Beto Velar, Derlis Maidana, Juan Carlos Baruja, Lizarela Valiente, Carlos Jiménez, Bachi Núñez, Érico Galeano, David Rivas, Enrique Riera, Pipo Díaz Verón y Gustavo Leite. La bancada colorada independiente estará integrada por Luis Petengil, Derlis Osorio, Cachito Salomón, Lilian Samaniego, Carlos Núñez, Mario Varela, Arnaldo Samaniego, Natalicio Chase, Colin Soroca, Javier Zacarías, Juana Fara y Blanca Ovelar. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y esta vez dejé para el final el monólogo cortito, porque, digamos, hay tantas cosas que hablar, pero bueno, se hicieron las elecciones, hay una victoria clara del Partido Colorado. La cosa siempre está muy empatada. Fíjense que el Partido Colorado más o menos tiene un promedio de 1.200.000 votos, que digamos es su piso y es su techo, también está ahí. Los votos no colorados fueron cerca de 1.500.000, pero estuvieron divididos. Por un lado la Concertación, por el otro lado Payo. Entonces el resultado gana una diferencia importante el Partido Colorado. A partir de ahora hay que empezar a construir, hay que hacer debates, hay que buscar consensos. ¿El resultado de las elecciones blanquea todo lo que pasó? No. Esto es muy importante decirlo. Los que hacemos periodismo vamos a seguir haciendo exactamente el mismo periodismo. Es decir, todas mis críticas a un partido que lleva más de 75 años, ahora van a ser 75 años en el poder, siguen siendo exactamente las mismas. Soy uno de los convencidos de que el manejo del aparato público que tiene un partido que lleva tanto tiempo en el poder hace que la democracia sea imperfecta. El 85% de la gente que trabaja en el Estado está afiliada al Partido Colorado. Eso le permite tener una herramienta de dominación que se tiene que romper en algún momento para que tengamos una democracia completa. No digamos perfecta porque no existe la democracia perfecta. Entonces, repito mi compromiso de informar sobre lo que está pasando, de criticar ácidamente lo que ocurra, de apoyar todos los procesos de reforma que se pretendan llevar adelante. Los periodistas y los medios nos vamos a elecciones todos los días, todos los días. Cada vez que vos decidís ver lo que ponemos en pantalla, o leer lo que escriba, o escuchar lo que diga, en ese momento vos estás eligiendo. La credibilidad es algo que se construye con los años y que se puede perder en muy poco tiempo. Si seguimos vigentes es porque alguna credibilidad seguimos teniendo. Aquellos que ingenuamente creen que una elección define si recupera o adquiere alguna credibilidad que nunca tuvo, se equivoca. Nos vamos a seguir viendo todos los días con las mismas críticas, pero sin perder nunca la esperanza de que podemos construir un Paraguay mejor. Hoy, con los administradores de turno, con los que ganaron las elecciones, con un nuevo presidente, con una serie de ideas. Y con eso tenemos que construir. En eso consiste la democracia. Gracias y que tengan todos un feliz resto de jornada.